comenzaron a protestar contra la declaración. Precisamente en un día como hoy, hace 58 años, hubo una concentración estudiantil contra la que abrió fuego la policía y el ejército. No olvidemos tampoco que aquellas protestas fueron el inicio de la Guerra de Liberación que culminaría en 1971 con la erección del actual Bangladesh. En el centro de todo ello está el reclamo de un derecho lingüístico, que es lo que justamente llevó a la UNESCO a que el Día del Movimiento Lingüístico de los Bengalíes, realizado en lo que fue la Pakistán del Este desde principios de los años 50 del siglo pasado, década en que comenzábamos a balbucear muchos de los que estamos aquí ya presentes, fuera elevado al Día Internacional de la Lengua Materna hace 11 años, pues. Conviene recordar por igual parte de la resolución 12 de la reunión general número 30 de la UNESCO, precisamente de 1999, que destaca una recomendación de la UNESCO a sus países miembros: promover a través de la educación multilingüe el acceso democrático al conocimiento para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, y promover la construcción del pluralismo lingüístico. Las estrategias para lograr estos objetivos pueden incluir, entre otras, cito fragmentos, el aprendizaje intensivo y transdisciplinario de al menos una tercera lengua materna o primaria en la escuela secundaria, de manera que cuando los alumnos concluyan sus estudios posean un conocimiento activo de 3 lenguas, que debe representar el rango normal de habilidades lingüísticas prácticas en el siglo XXI. Entre los temas que destacaron en esta reunión están el de las lenguas en peligro de desaparición, ocasión en la que se hizo público el lema: en la galaxia de las lenguas, cada palabra es una estrella. El tema también de la lengua de señas y el sistema braille, y el que en el año 2008 se declarara el Año Internacional de los Idiomas. En este año de los centenarios, México cumple 11 de haberse unido a conmemorar precisamente desde que la UNESCO declarara el carácter internacional de aquello que también puede ser conocido como el Día del Movimiento por los Derechos Lingüísticos. El INALI, por su parte, llega con esta a la 6ª ocasión en que conmemora también la efeméride, siempre de manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en ocasiones de manera directa también con participación de los más altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, en otra oportunidad con participación de la Academia Mexicana de la Historia y el año anterior en particular con la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. Y ahora, con el alma mater de muchos de nosotros, Sergio, la UNAM. Nuevamente hacemos público un reconocimiento para ti y todo tu equipo. Tareas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Con gusto les comunico que de acuerdo con nuestro plan institucional de participar en la conmemoración de tales centenarios, están en proceso de aparecer en nuestra página traducciones del himno nacional y de la Constitución. Esto porque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se ha comprometido y ha cumplido ya con estas 2 tareas. Son traducciones a diversas lenguas, lo cual se logró gracias a la unión de esfuerzos del INALI con la Universidad Intercultural del Estado de México para contar con 3 traducciones de la Constitución, la Universidad del Oriente de Yucatán, 1 traducción, la Universidad Intercultural de Chiapas, 3 traducciones,
La Indígena de San Luis Potosí, 2 traducciones, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 3 traducciones, y el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, 1 traducción. De este modo, juntamos 13 traducciones de la Constitución realizadas entre el 2008 y el 2009, como un trabajo realizado en su mayoría por estudiantes y jóvenes entusiastas de su lengua. Todas estas traducciones de nuestra Carta Magna en 13 lenguas nacionales podrán ser consultadas y descargadas desde Internet a partir de la próxima semana, junto con las conclusiones que se esperan de estas mesas. Mientras el país no cuente con datos duros, cifras cerradas, respecto de cuántas y cuáles son las lenguas indígenas nacionales, la atención gubernamental con pertinencia lingüística dirigida a la población indígena seguirá quedando chimuela. Permítaseme la analogía. Serían las dificultades administrativas, de cobertura, de representatividad, etcétera, que tendría un Estado de la República al no saber cuántos municipios lo conforman. Pues bien, vayamos ahora y aquí mismo a desarrollar el seminario convocado por el INALI y la CDI para reflexionar sobre el antes, el ahora y el futuro de los derechos lingüísticos y su lugar en la jerarquía y clasificación de los derechos humanos y culturales. Mucho les agradezco sus conocimientos y experiencia, les reconozco por igual su presencia y mucho más valoro el que compartan sus esfuerzos con nosotros. Muchísimas gracias. Contexto histórico y jurídico de las lenguas indígenas. Hay algo, voy a ser muy sintético, pero quiero ir al núcleo duro de la cuestión. Toda la construcción jurídica que hemos hecho durante los últimos 25 años sobre la problemática de los pueblos indígenas, hemos fundamentado los derechos culturales de los pueblos indígenas en las personas, en los sujetos. O sea, el derecho a la lengua es un derecho de los sujetos. Sin embargo, lo que nosotros vemos en la realidad es que el ejercicio de un derecho como la lengua se ejerce en un territorio determinado. Entonces, si nosotros cambiáramos la óptica y aprovechando la idea de los derechos colectivos y ubicamos el derecho a la lengua en el territorio, las cosas se simplifican mucho más y entonces sí podremos verdaderamente apoyar a las lenguas, en la medida que si el territorio es bilingüe, toda la estructura educativa y todo es bilingüe en ese sentido. Entonces, simplemente digo yo, es momento de México. México está cambiando, va a cambiar muchísimo, efectivamente, ¿no? Que vayamos directamente a los problemas y vayamos directamente a las decisiones. Queremos verdaderamente un país multicultural y plurilingüe, hagámoslo. Con respecto a las leyes, y esto lo quiero vincular con el asunto también de la educación que se va a tocar más adelante, a menudo también se dice, desde la justicia, desde la educación, en ámbitos muy generales, es que los indígenas tienen un problema, y el problema es que no hablan español. ¿No sería al revés? Que el sistema no ha podido reconocer, y más aún, que no ha podido tener los instrumentos necesarios justamente para que así sea. Entonces tendríamos que voltearlo tal vez, si no es el sistema el que no tiene las condiciones para que así sea, ¿no? Y bueno, el cuestionamiento general que quiero dejar a la mesa es, y que creo que está presente en muchas discusiones, el asunto que creo que puede ser de fondo de la situación de que los pueblos indígenas hemos quedado como sujetos de interés público y no sujetos de derecho público, que puede ser desde mi punto de vista un asunto de fondo, aunque alguien puede decir, pues sí, pero ya tenemos leyes. Un primer cuestionamiento. Y un segundo, aunado entonces a discutir el asunto de que los pueblos indígenas somos sujetos de interés y no de derecho público, el asunto procedimental, porque sí hay algunas leyes ahí, pero ¿qué pasa? Pareciera ser que ni en la justicia, ni en la salud, ni en la educación no podemos dar todavía respuesta a estas exigencias sociales que están muy presentes en el siglo XXI.